en cuanto a lo que significaban sus logros humanos pasados, considerados por el apóstol Pablo ahora como basura, y se enfoca en lo que sería su vida, o lo que fue su vida a partir de ese momento en el que conoció a Cristo. Quiero considerar con ustedes 4 características que definen si anhelas lo terrenal o lo eternal. La primera característica de un creyente que está viviendo con su mirada puesta en lo eternal es su compromiso con el Señor. Dice el versículo, voy a leer del versículo 12 al 14 para explicar el versículo 15. Dice el 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Pablo en este momento escribe, habla del compromiso. ¿Por qué razón? Pablo no está dudando de su salvación, no está diciendo si no sabe si va a alcanzar la salvación, no. Él viene hablando acerca de todo lo que él había dejado, acerca de llegar a la perfección, y él dice, aún no lo logro, no lo he alcanzado todavía. Y en el versículo 15, que es el primer versículo que estamos viendo, dice el apóstol, así que todos los que somos perfectos. Versículos anteriores dice, no soy perfecto. Entonces, ¿cómo aquí dice los que somos perfectos? En el versículo anterior, donde dice no es que ya sea perfecto, Pablo se está refiriendo precisamente a un estado en el cual ya no hay errores, ya llegó a un clímax, ya llegó a un nivel, por así decir, espiritual en el que había llegado al tope. Pablo dice, eso no lo he alcanzado. Y en el versículo 15, cuando dice los que somos perfectos, está hablando de un crecimiento, de una madurez espiritual. ¿Y a qué se refiere Pablo entonces? Primero, cuando dice, así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos, está diciendo, aquellos que ya crecimos, que ya creímos en Cristo y que hemos estado madurando, sintamos esto mismo, comprometámonos y estemos conscientes del valor y el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida. Cristo ya dijo, Pablo ya dijo, Cristo para mí es lo más importante. Lo demás que tenía por ganancia es basura. Pablo ya dijo en versículos anteriores, mi justicia propia queda completamente inhabilitada, imposibilitada, incapacitada para llegar a Cristo. Pablo dice, esto mismo sintamos. Primero, el valor de tener y ganar a Cristo. Segundo, entender humildemente que aun cuando ya hemos crecido, caminado en el Evangelio, nos falta mucho por recorrer, mucho por aprender. Y el versículo 14 nos recuerda una tercera cosa, enfocarnos en Jesucristo. Humildad, reconocimiento de nuestras limitaciones y del poder de Dios, es lo que nos permite caminar a la perfección, anhelando como meta suprema llegar a la presencia de Dios. Aclaro, Pablo no está diciendo que no está seguro de llegar, está diciendo que su anhelo es ese, su meta es esa, y está corriendo la carrera que tiene por delante. Pablo no está poniendo en tela de duda llegar, está poniendo en la mesa de los creyentes cómo llegar a esa carrera. No podemos correr esa carrera si todo lo que nos rodea alrededor nos limita, nos obstaculiza. Pablo dice, todo lo que era para mí en un momento de un obstáculo es basura y es pérdida por amor a Cristo. En el versículo 15 dice Pablo entonces, los que hemos alcanzado madurez, sintamos esto mismo, hermanos. Cuando usted y yo podamos entender que lo más importante en la vida es el Señor Jesucristo, que nuestros esfuerzos, energías tienen que ser puestos a los pies de Jesucristo, que todo lo que el mundo nos pudiera ofrecer comparado con Cristo es algo como una pérdida. Cuando podamos sentir eso, mis hermanos, anhelaremos la presencia de Dios, buscaremos hacer su voluntad, nos esforzaremos por vivir en santidad con el poder del Espíritu Santo, diligentemente buscaremos siempre la presencia de Dios. Y crecer juntos como iglesia debería llevarnos a este punto, a tener este mismo sentir.
Es triste cuando algunos han crecido y otros no están creciendo. Es triste saber, escuchar de jóvenes, de creyentes, de varones, de mujeres que siguen aferrados todavía a esta vida de pecado. Es triste escuchar en algunos lugares un mal testimonio que hay del Evangelio. Pablo dice a los hermanos creyentes en Cristo, si estamos creciendo, si hemos crecido, entendamos que nuestro compromiso real, auténtico, primario es con Cristo. Si no hay compromiso en tu vida, mi hermano, teniendo como prioridad a Jesucristo, tienes que ponerte a pensar si realmente estás anhelando lo eterno o estás aferrándote a lo terrenal. La primera cosa que Pablo a los hermanos les dice acá y que puedo observar es un compromiso con Cristo. Esto mismo sintamos. Y dice el apóstol, y si estamos creciendo, versículo 15, la segunda parte, y si otra cosa ustedes sienten, el Señor también les va a permitir entender esa verdad en su vida. A veces es necesario, no a veces, es necesario siempre crecer en comunidad. Y cuando alguien no está caminando bien, hemos escuchado y hemos aprendido, hemos enseñado, necesitamos ir con él, corregirle, animarle, pero sobre todo, dice la palabra de Dios en el versículo 15, si otra cosa es lo que tienes en tu corazón, si sientes otra cosa, si anhelas otra cosa, Dios también te revelará dónde tienes que hacer los ajustes. Y para eso tenemos que ir a la palabra, porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 de la segunda carta, en el versículo 15 y 16, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchemos al Señor para corregir nuestra vida. Dijimos que el compromiso implica tener un mismo sentir, pero también implica escuchar al Señor para santificar nuestra vida delante del Señor. A través de la lectura, a través de la oración, a través del compañerismo como iglesia, aunque ahorita estamos limitados por muchos aspectos. Pero oremos, mis hermanos, porque a final de cuentas, dice el versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol entendía que la iglesia de Filipenses había crecido en muchas áreas. Había cosas que tenía que ir corrigiendo porque no era una iglesia perfecta. Tenía que ver la cuestión de la doctrina, de los judaizantes, del legalismo. Pero en el versículo 16 dice, hemos llegado ya a un punto, hemos crecido, hemos avanzado. Y si nos hemos dado cuenta que el Señor nos está permitiendo madurar y crecer, sigamos en esta misma línea. Mantengámonos en este propósito de santificarnos para el Señor. Cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, a veces se nos hace muy difícil y pensamos, me gustaría ser como el hermano, me gustaría ser como la hermana, me gustaría ser como aquel hermano, como aquel joven, me gustaría tener esos talentos, y de repente empezamos a compararnos con otros. El apóstol Pablo en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Es hermoso cuando una persona nueva creyente o un vecino no creyente nos toma como ejemplo en la forma de vida, de familia, de testimonio cristiano, de consejo, van con nosotros para pedirnos alguna recomendación para hacer. Una de las características del creyente en Jesucristo, hermanos, decíamos, es el compromiso. El versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otros momentos, por ejemplo en su carta a los Corintios, en la primera carta capítulo 11 versículo 1, voy a leer el versículo 33 del capítulo 10, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Y dice el 11:1 de 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando hay un compromiso con el Señor, tenemos que aprender primero a imitar a nuestro Señor Jesucristo. No hay vuelta de hoja. Es nuestro ejemplo supremo. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que los creyentes somos cartas abiertas a todos los hombres. Más adelante veremos que el apóstol dice que somos ciudadanos del cielo. Y si usted aquí en nuestra región, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, la mayoría somos de un color morenito, ciertos rasgos característicos, y cuando viene alguien de un país distinto, de otra región, inmediatamente se distingue. El creyente en Jesucristo está rodeado de inmoralidad, está rodeado de paganismo, está rodeado de falta de compromiso con Dios. Por lo tanto, el creyente en Cristo, sin caer en la jactancia, en la vanagloria, en la arrogancia, tiene que saber en la iglesia que debe ser ejemplo de otros creyentes. Pablo dice en este versículo, sean imitadores de mí y también imiten a aquellos que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los creyentes maduros en Cristo no son el estándar, no son el tope. Pablo mismo dice, no soy el ejemplo perfecto, no soy perfecto ya, pero soy un ejemplo que seguir, y ese ejemplo que seguir es el de aquel creyente que está amando a su Señor. Es hermoso ver jóvenes también, así como es lamentable ver a algunos creyentes que no están creciendo. Es hermoso ver a aquellos comprometidos con el Señor. Es hermoso ver cómo familias están siendo restauradas. Es hermoso ver cómo las personas en este tiempo, aun cuando hay un rechazo de unos, hay necesidad de otros. Dios sigue tocando los corazones, Dios sigue moviendo los corazones, y Dios sigue usando a creyentes de nuestra iglesia para bendecir a otros. Esos ejemplos son dignos de imitar. Repito, no porque sean el patrón, el estándar, pero el nuevo creyente, el creyente en Cristo, necesita un liderazgo, ejemplos que seguir, y no porque seamos los mejores, sino que hemos entendido que al anhelar lo celestial, al anhelar lo eternal, hay un compromiso que no se puede por ningún motivo echar por tierra, que es con Jesucristo. Y si yo quiero ser a la imagen de Jesucristo, Romanos capítulo 8, versículo 26, cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, dice, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, todo creyente en Cristo, no solo el pastor, los diáconos, los líderes, todo creyente en Cristo fue tomado por el Señor para ir tomando la forma de Cristo, y en ese sentido es que somos ejemplo a otros. La gente debe imitarnos porque estamos caminando con Cristo. Sabemos que a los cristianos se les apodó cristianos por hablar de Cristo, vivir como Cristo, compartir de Cristo, morir por Cristo. Toda su vida giraba alrededor de Cristo. Había un compromiso. Y si tú, mi hermano, no tienes un mismo sentir del resto del cuerpo de Cristo, si no estás escuchando los mensajes, la palabra, las circunstancias para corregir tu vida, si no estás entendiendo que eres ejemplo a otros, tu testimonio o bendice a aquellos que no tienen a Cristo, o es tropiezo para ellos. Si lo bendice, vas a ser bendecido, porque a través de ti muchas familias serán alcanzadas. Si eres tropiezo, Jesús trae una advertencia sobre ti, sobre cualquiera de nosotros que es tropiezo. Hay de aquellos que son tropiezo. Y la gente, muchos no han leído la Biblia, pero sí nos ven a nosotros salir con nuestra Biblia, sí nos ven cantar, sí nos ven entrar a un templo cuando es posible hacerlo. Y somos cartas abiertas para ellos. Si tu compromiso no es ser a la imagen de Cristo, no estás anhelando lo celestial. Si no te interesa vivir para Cristo, no estás anhelando lo celestial. Si no te interesa que otros más te imiten como tú imitas a Cristo,
no estás anhelando lo celestial. La primera característica es compromiso. Segunda característica, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La segunda característica de que realmente estés anhelando lo celestial es tus propósitos. Pablo dice en ese pasaje, en una de las frases, aún lo digo llorando. Alguien de manera interesante reflexionaba y dice, cuando Pablo fue azotado, no dice que Pablo lloró. Cuando Pablo fue encarcelado, no dice que Pablo lloró. Cuando Pablo fue apedreado, no dice que Pablo lloró. Pero cuando Pablo ve el actuar de algunos que se dicen creyentes y viven de manera distinta al propósito de Cristo, Pablo dice, por esta causa escribo esto llorando. Eso quebrantaba el corazón de Pablo. Y es que Jesús enseñó que crecería junto el trigo y la cizaña. Así que los cristianos falsos son una realidad. Los cristianos falsos lastiman el cuerpo de Cristo. Los cristianos falsos desprecian el sacrificio de Cristo. Los cristianos falsos, con su vida, demuestran que son enemigos de la cruz de Cristo. Quizá en la iglesia de Filipenses no habían 10, 20, 30 que andaban así, porque Pablo habla muy bien de esta iglesia. Pero cuando dice por ahí andan muchos, seguramente se refiere a otras iglesias o otras comunidades de fe, en donde estaban empezando a involucrarse algunas enseñanzas, algunas doctrinas, entre ellas algunas doctrinas griegas, que enseñaban que lo importante era el alma, y el cuerpo era malo, por lo tanto nunca se iba a corregir, y por lo tanto se podía hacer lo que se quisiera con el cuerpo. Y Pablo dice, no, tanto el cuerpo como el espíritu son de Dios. Santificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y estos falsos cristianos que estaban viviendo allí, dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. En dos sentidos. El primero, que desprecian el sacrificio de Cristo y la razón por la cual Cristo murió. Cuando Cristo murió fue para expresarnos, enseñarnos que es imposible que el hombre por sus propios méritos llegue a Dios. Que el pecado es terrible, el pecado es criminal, el pecado lleva a la muerte. Y dice Pablo, no entiendo que algunos que se digan cristianos desprecien el sacrificio de Cristo. Pablo dice, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Aman el mundo y desprecian la cruz. Y el versículo 19 dice, pero ya tienen su fin definido. Su fin es la perdición, la destrucción, la ruina, la condenación. Su Dios, el vientre. En 2 Timoteo 3:5, cuando Pablo habla acerca de características de algunos falsos cristianos, falsos maestros de los últimos tiempos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando escribe a Tito, en Tito 1:16, Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que su fin está definido, la condenación. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dicen lo siguiente, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como si fueran ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Su fin, la condenación, la perdición. Su Dios, el vientre. Y cuando el apóstol habla aquí de vientre, no solo se refiere obviamente a la cuestión de la glotonería, pero se refiere en un sentido metafórico a todos los apetitos carnales del hombre. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No está diciendo que estas personas se enfocan en comer y en beber necesariamente. Significa que se deleitan, se enfocan, se aferran a todo lo que este mundo les da, los placeres, los goces aparentes. Y cuando aquí dice, cuyo Dios es el vientre, está hablando de manera general en todos aquellos apetitos carnales del hombre. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que la expresión de vientre sí obviamente implica la glotonería, pecado de gula y demás, pero se refiere a apetitos carnales y beneficios de tipo personal. Pero también dice, su gloria es su vergüenza. Si pudiéramos ver algunos pasajes bíblicos en este sentido, en Filipenses 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las considero como pérdida por amor de Cristo. Las cosas de las cuales Pablo dice ahora son pérdida y son basura, para muchos eran su gloria, eran lo máximo, eran su alcance, eran su orgullo, eran aquello de lo que se jactaban. Pero también no solo se trata de la cuestión de una vida pasada, como Pablo la veía. Dice en 1 Corintios 5:2, sabe que hemos mencionado en otros momentos en los estudios bíblicos de la escuela dominical. 1 Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? También, cuando habla de que su gloria es su vergüenza, está diciendo que se jactaban de aquellas cosas de las cuales se deberían avergonzar, y eso lo ponen como su máximo logro. Y tristemente hoy la sociedad y muchas organizaciones y agrupaciones, en la semana, en el curso de esta semana en la Ciudad de México, se aprobó, bueno, no quiero equivocarme, pero ya hay una iniciativa en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en donde se estipula que cualquier persona que quiera ser homosexual y decida ser homosexual, y dice la ley, se les den terapias de rehabilitación o digamos de que regrese a la heterosexualidad, va a ser un delito que va a tener cárcel de 2 a 5 años. Ya está, no quiero equivocarme, repito, si es ley o si está como iniciativa, pero ya está en la Cámara de Diputados. Ahora las leyes nos dicen que el arrepentimiento, el corregir la vida, el volver a la palabra va a ser un pecado. ¿Hasta dónde llegará esto? No lo sabemos. Pero mis hermanos, tenemos que aprender a aferrarnos a lo celestial, a lo eternal. Las cosas de las que debería avergonzarse la sociedad y muchos gobiernos, hoy día son símbolo de progreso, dicen ellos. Somos un gobierno progresista, ciudad progresista. La Biblia dice que cualquier nación que deshonra a Dios será también arruinada. Y cualquier gobernante que no reconoce
la soberanía de Dios, también dará cuentas delante del Señor. Y aquello que debería avergonzarnos es su gloria, es su orgullo, es su logro. Y los cristianos avergonzándose de su fe en Cristo. Ya cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, en el versículo 32, voy a leer desde el 28 para que entendamos también el contexto. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1, 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y tristemente, algunas de estas personas se han infiltrado en las iglesias evangélicas. Y de aquello que se deberían avergonzar, es de lo que se jactan. De aquello que debería ponerles delante del Señor con un arrepentimiento genuino, auténtico, es de lo que se vanaglorían. Y dice el Salmo número 36, del 1 al 4. Dice el salmista: cuando veo la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se enorgullece, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada ni corregida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, y el mal no aborrece. El apóstol dice: su fin es la condenación. Su Dios, sus apetitos carnales. Eso es lo que les mueve, es lo que les llena, les satisface aparentemente. Su gloria es su vergüenza. Y su pensamiento está lleno de lo terrenal. Dijimos, la primera cosa que caracteriza en dónde está tu anhelo es tu compromiso con Cristo. La segunda cosa son tus propósitos. Y en cuanto a los falsos maestros, Jesucristo enseñó allá en Mateo 7 acerca de los frutos. Mateo 7, 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Y voy a declararles: nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús puso la comparación de los frutos, lo que se ve externamente, pero inclusive hasta eso puede ser engañoso. Por eso Jesús dice: es posible que alguno dé frutos que aparentemente son buenos. Echar fuera demonios, ¿quién diría que es algo malo? Hacer milagros, ¿quién diría que es algo malo? Generalizando la expresión. Y muchos dirían entonces: este es un hombre de Dios. El fruto aparentemente era correcto, pero ante Dios las cosas no son así. Por eso, hace unos domingos compartíamos Santiago 4,
Y si tu corazón, si tus propósitos, si tu pensamiento no está en Cristo, estás amando lo que Dios aborrece. Y ya Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tercera cosa, versículo 20, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo ya dijo: no soy perfecto. En el versículo 13 dice: pero una cosa hago. Y en el versículo 20 Pablo retoma esa expresión, esa idea, y dice: los que piensan en lo terrenal, su fin es la perdición. El que piensa en lo celestial, su fin es el cielo. El que piensa en lo terrenal, su Dios es el vientre. El que piensa en lo celestial, su Dios es el Salvador y Señor Jesucristo. El que piensa en lo terrenal, su gloria es su vergüenza. El que piensa en lo celestial, su gloria es la de Cristo Jesús. El que piensa en lo terrenal, sencillamente su forma de vivir está aferrado a este mundo. Y el que tiene en lo terrenal, su mirada está en los cielos. Un ciudadano del cielo está consciente a quién pertenece. Así que la tercera cosa que podemos ver de alguien que anhela lo celestial es su identificación con el reino de los cielos. Es triste cuando muchos creyentes, o algunos creyentes, no muchos, algunos creyentes, viven en esta tierra diciendo que son hijos de Dios, como si Dios no existiera. Disfrutan de los pecados de este mundo, diciendo que conocen a Dios, como si Dios no satisfaciera sus necesidades. Una tercera característica es que un ciudadano del cielo está consciente de quién pertenece y nos habla acerca de su identificación con el reino de los cielos. Ya Jesucristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Alguien que sabe y se identifica con su Salvador, con su Señor, no cede ante las presiones de este mundo, dice el salmista, ni aun cuando le hagan daño por lo que diga. No por eso cambia, se mantiene en lo que cree, en sus convicciones. Alguien que se identifica con su Señor, mantiene firme su convicción en la palabra de Dios. Alguien que se mantiene con su Señor, no juega con las mentiras del diablo. Alguien que se mantiene en su Señor, sus anhelos están puestos en las cosas venideras. Alguien que se mantiene con su Señor, está en espera de su Salvador, está viviendo en el servicio al Señor. La ciudadanía del cielo. Los que son extranjeros en algún país, hay cosas en las cuales no pueden intervenir, no les competen. Los que son extranjeros en algún país no tienen el mismo estatus que los originarios de ese país. Muchos extranjeros en algunos países no pueden aspirar a ciertos premios que solo o privilegios que se le da solamente a los nativos de ese país. Y si en ese mundo somos extranjeros, entenderemos entonces que hay cosas mundanas en las cuales no podemos y no debemos jugar con ellos. Asuntos que Pablo dice a los Efesios, ni siquiera se deben mencionar entre ustedes. Y no tenemos el mismo estatus que las demás personas, no porque seamos mejores o peores, no hablo de eso. Hablo de que nuestra mirada ahora está en Cristo y no podemos aspirar a las mismas recompensas que el mundo aspira. En cambio, los ciudadanos viven bajo un gobierno, en el caso nuestro, el del cielo. Viven de acuerdo a las demandas de ese gobierno. Tienen los derechos que ese gobierno les da. Aman y anhelan, en el caso nuestro, el cielo. Y mantenemos siempre la espera pronta de partir a ese hogar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudad de Filipos era una ciudad con muchos privilegios en el Imperio Romano. Tenía ciertas cuestiones que otras colonias no tenían.
Filipenses escribe en la prisión más o menos en el año 60-61. Unos 15 años antes, 13 y 15 años antes, hubo ahí en Roma un edicto en donde salió publicado en los historiadores que al César se le empezó a llamar, el imperio romano se consideraba como el salvador de los imperios o de las ciudades de los países, de las ciudades-estado. Y el César se atribuyó el título de salvador de las colonias romanas. Así que Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ser romano tenía privilegios, ser ciudadano celestial tiene muchos más. De donde también esperamos al Salvador. En el Imperio Romano, y como en nuestros tiempos decíamos, recibir un presidente, un primer ministro, un secretario de Estado, es algo gratificante. Pero Pablo dice, esperamos a nuestro Salvador. Y mientras lo esperamos, vivimos bajo su gobierno porque es nuestro Señor. Así que estamos en espera del Salvador, pero vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos ordena. Por eso, la tercera cosa para que usted analice su vida y vea si está consciente de quién es Jesucristo es sus prioridades. Decíamos, los creyentes en Cristo, dice un autor, son nacidos de lo alto. Sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. Sus vidas se gobiernan con las leyes celestiales. Sus derechos están garantizados en los cielos. A los cielos van sus pensamientos, sus oraciones, sus ilusiones y sus metas. Muchos amigos suyos ya están en comunión en el reino celestial. Sí, dice el escritor, en los cielos su herencia les espera. Las mansiones celestiales están siendo preparadas. Hoy, en esta tierra, somos extranjeros, advenedizos y peregrinos. Mi hermano, ¿dónde están tus prioridades? Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por último, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La cuarta característica es el enfoque. Un ciudadano del cielo espera la glorificación de su cuerpo. ¿Te llena de gozo saber que morarás con Cristo por la eternidad? Para el creyente el gozo más elevado y el anhelo más sublime es morar con su Salvador y no la satisfacción de sus necesidades personales en este mundo. El evangelio de hoy en algunas comunidades evangélicas, iglesias llamadas cristianas, no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está enseñando. Habla que tú puedes, que tú tienes que debes tener, debes poseer. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que el creyente en Cristo está esperando el día que Jesucristo venga por su pueblo. Y dice Pablo a los romanos, este cuerpo anhela ser revestido de lo celestial. A los corintios también les dice, porque este tabernáculo va a ser deshecho para ser construido en su lugar un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para que sea semejante, dice Filipenses 3:21, al cuerpo de la gloria suya. El creyente en Cristo espera ser librado de este cuerpo que está aún sujeto al pecado, al dolor y a la enfermedad. Espera ser transformado en un cuerpo de gloria celestial. Reconoce el poder de Cristo sobre todo, e incluso sobre la misma muerte. La secularización, el materialismo, el afán y el engaño de este mundo parecen haber deslumbrado a una generación de creyentes que hoy no saben cómo se vive el cristianismo. No quieren vivir para Jesucristo, ni están dispuestos a dar todo por la causa del Evangelio de Cristo. Hoy ya no se espera, ya no se anhela que se cumplan las promesas de Jesús, de que donde Él está, allí estaremos nosotros con Él. Sin embargo, el creyente en Cristo sabe que en este mundo
en donde ese extranjero va de paso, su enfoque es el cielo, la glorificación de sus cuerpos. Pablo nos está recordando que tenemos que pensar en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que anhela nuestra alma? ¿Hacia dónde estamos enfocando esfuerzos, propósitos, compromisos, convicciones? ¿Qué nos impulsa a vivir un estilo de vida el día de hoy? ¿Lo que dice la mayoría de la sociedad? ¿Lo que dicen los eslogan de moda? ¿Lo que dicen nuestros amigos más cercanos? ¿Lo que dice la palabra de Dios? Pablo en su tiempo, dijimos al principio, vivía en una sociedad como la nuestra, llena de pecado, llena de maldad. Sin embargo, había entendido que su compromiso, su convicción, sus propósitos, su enfoque y sus prioridades debían estar en el cielo. Hoy, en esta semana, pudimos compartir la palabra en 2 hogares en donde falleció una creyente, un miembro del hogar. Las cosas están un poquito difíciles, las condiciones han cambiado mucho, pero ¿sabe qué, amigo, hermano? La palabra de esperanza que Cristo ofrece, esa no va a cambiar, esa es eterna. ¿Y cómo podemos ser ciudadanos del cielo? Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento delante de Dios, el reconocimiento del pecado, la confesión del pecado, el ser contristados por el Espíritu Santo, el rechazo del pecado y el caminar en el sendero de Cristo con la fe puesta en Él, sin considerar todo lo demás como medio para salvación, nos permite llegar humildes al reino de los cielos. Y una vez que estamos allí, tenemos que aprender a vivir con las órdenes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Anhelas lo celestial o anhelas lo terrenal? ¿Anhelas las cosas de Dios o este mundo te está absorbiendo y estás poniendo en segundo, tercero, cuarto o último lugar a Dios? ¿Dónde están tus prioridades, propósitos, convicciones, compromiso? Si eres creyente en Cristo, te invito a que en este mediodía oremos juntos al Señor y le digamos, Señor, queremos reforzar, retomar, afirmar nuestro compromiso contigo y con lo celestial.